hora con Oscar Aza. Buenas noches a todos los que nos sintonicen a esta hora. Ayer el presidente Donald Trump, con el tema de las revelaciones, de la información, en un encuentro privado con funcionarios, el canciller ruso y su embajador aquí en los Estados Unidos, era la noticia. Hoy, hace minutos, cambia nuevamente. Pudiera estar enfrentando una de las más grandes crisis si se trata de obstrucción a la justicia. Para eso tengo dos invitados en el día de hoy, después de que el New York Times publicara una explosiva revelación sobre la petición de Donald Trump para que no siguiera investigando el señor Comey a Michael Flynn. Está Isadora Velázquez, abogada y analista política demócrata, y también señor Eric de la Fuente, republicano. Y es que ahí vamos a tener desde Washington, D.C. a Hugo Hacha, analista internacional. Comenzamos con Hugo para que nos dé su punto de vista de inmediato, ya lo tenemos en la pantalla. Hugo, quizás pudiera ser la crisis política más grande que enfrenta el presidente en tan solo 4 meses de gobierno. Muy buenas noches. Bueno, pienso de que es prematuro aventurar un criterio sobre si esta puede ser la más seria crisis. Lo que sí es cierto es que el señor Trump no se rige en esta su administración por ninguna de las reglas de la ortodoxia que aparentemente regían para sus predecesores. Va de crisis en crisis, por lo menos en la parte mediática, aunque una vez que la parte de los titulares se diluye, encuentra ciertas explicaciones en el marco procedimental y en el marco de las decisiones geopolíticas. Se pueden discutir muchos aspectos de lo que el señor Trump ha hecho. No se puede discutir, sin embargo, en el fondo, el grado de legalidad que estas acciones han tenido, porque hasta ahora nadie ha podido demostrar que el presidente de los Estados Unidos hubiera vulnerado la ley o la constitución del país. Volvemos contigo más adelante. Le pregunto a Isadora Velázquez. Bienvenida, Isadora. Realmente, antes de entrar en cámara, me decías que todos los días tenemos una nueva crisis. ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo calificas esto que ha ocurrido, que ha declarado el New York Times? Correctamente mencionaste que tal vez esta sea la peor crisis en estos momentos, pero hablemos claro, cada día es una crisis nueva. Ayer la peor crisis era que si divulgó o no un secreto nacional que no tenía que decir. El día anterior la peor crisis era cómo manejó el haber despedido al señor Comey. Por ende, esta crisis, aunque se vea drástica, me parece una más, porque todos los días el presidente nos mantiene con una nueva historia, una nueva noticia en cuestión de minutos, cambiando la historia. Eric, y de ser cierta, ¿qué implicaciones pudiera traerle a la presidencia de Donald Trump? Mira, yo decía inclusive durante la campaña, que si él ganaba, el tema de Rusia iba a ser la crisis andando, porque es una crisis cuentagota, ¿no? Puede ser esta reunión hoy, y no se equivocó. Y claro, o lo de Michael Flynn, u otras, una serie de cosas que siempre aparece el tema ruso. De ser ciertas son muy graves, pero el problema es, no el tema muy importante aquí no es lo que le haya dicho Donald Trump solamente, o lo que ha podido hacer, porque estas reuniones ocurren, hay intercambio, y el presidente tiene sus asesores que también le dicen cuánto puede ser. La razón es que mucha de nuestra inteligencia también viene de aliados, vienen de grupos, y no solo de quién lo hace, sino cómo conseguimos la inteligencia. Dentro del círculo de los servicios de inteligencia hay una serie de tus mismos aliados te espían, tú espías a tus aliados, espías a tus adversarios. Y los rusos tienen unos sistemas de inteligencia muy sofisticados, no de ahora, sino de siempre. Y entonces ese es el tema, no solo lo que se puede haber compartido o no, porque realmente eso todavía no sabemos exactamente lo que es, pero más allá de eso, el cómo, ¿no? El cómo tenemos eso, dónde están. Esta inteligencia vino, y estamos hablando de inteligencia sobre posibles ataques de ISIS o seguridad en los vuelos aéreos de una ciudad dentro del territorio controlado por ISIS. ¿Quiénes tenemos ahí? ¿Quiénes son los que nos llegan a esa inteligencia? Pueden ser probablemente israelíes, y eso creo que es una cosa importante. Bueno, y hay una crisis de personalidad, quizás a la credibilidad del presidente de los Estados Unidos. Esto cada vez lo gritan más demócratas. El líder del Senado, Chuck Schumer, habla al respecto. Vamos a escucharlo. Hay una crisis de credibilidad en esta administración que nos perjudicará de muchas maneras. La lista está encabezada por una erosión de la confianza en la presidencia y en nuestro país por parte de nuestros aliados. El presidente le debe a la comunidad de inteligencia, al pueblo estadounidense y al Congreso una explicación completa. Las transcripciones, en mi opinión, son un primer paso necesario. Hasta que la administración no proporcione la transcripción sin editar, hasta que la administración no explique completamente los hechos de este caso, el pueblo estadounidense dudará con razón si su presidente puede manejar los secretos más estrechamente guardados de nuestra nación.
Vamos a la capital con Hugo Acha para que nos diga si realmente y cómo puede incidir esta pérdida de credibilidad, si es que le está perdiendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el país entero. Bueno, primero habría que decir de que en relación a su base de apoyo y a una buena parte del Partido Republicano, independientemente de lo que se pueda manifestar en los medios, es muy difícil erosionar la credibilidad del presidente. En segundo lugar, habría que dividir la manifestación del congresista que acaba de ser transmitida en dos partes. La primera en lo que se refiere al intercambio de información en el encuentro con el señor Lavrov y con el embajador ruso en Washington, D.C. El intercambio de información, cuando lleva a acciones de tipo positiva, no puede ser discutido. En algún momento, en el 2011, al más alto nivel, el FSB, a través de autoridades del más alto nivel jerárquico, le dijo al gobierno norteamericano de que el mayor de los hermanos Tsarnaev era un potencial terrorista. Desgraciadamente, esas advertencias no fueron escuchadas y el resultado fue, las bombas en la maratón de Boston. En relación al señor Comey, el señor Comey debe tener un síndrome absoluto del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dependiendo de en qué momento se menciona su nombre, en algún momento si seguimos literalmente el criterio de la candidata Hillary Clinton, el causante de la derrota de la señora Clinton en las elecciones. Si seguimos después el criterio de lo sucedido en este último memo, es el heraldo de la institucionalidad y el portavoz de la sensibilidad herida de la comunidad de inteligencia. Creo que ninguno de los dos extremos son ciertos y vuelvo a repetir, creo que desde un punto de vista absoluto la credibilidad del presidente depende mucho de en relación a quién la cuestionamos. ¿Qué dice Isadora sobre este tema? Bueno, con todo respeto, obviamente estoy en desacuerdo. El señor Comey ha hecho su trabajo en un principio, ya sea cuando investigó a Hillary Clinton por los hechos en su campaña, y ahora lo sigue haciendo, y por hacer su trabajo termina perdiendo su posición. Más allá de eso, la credibilidad de nuestro presidente lamentablemente se ha estado perdiendo desde el tiempo de Flynn. No es algo nuevo en estos momentos. Cuando tiene que resignar el señor Flynn, ya la credibilidad del presidente cae en picada, y cae mucho más en picada cuando expone a los Estados Unidos a un potencial conflicto, violando la confianza que el pueblo le da al hablar con Rusia de cosas que técnicamente no tenía que hablar. Pero estaba en todo su derecho, Eric, ¿o no? Como lo declaró el propio presidente. Pongamos esto en contexto. Que el presidente y el director del National Security Council, el Consejo de Seguridad Nacional, estén reunidos con el canciller ruso y con el embajador ruso en Washington, no es nada fuera de lo común. Además, el tema de la seguridad nacional la maneja el presidente de los Estados Unidos. La cuestión es, y está asesorado en qué puede y no puede decir. No, el tema más importante es entender desde el principio que Rusia, como Estados Unidos, ve sus propios intereses y trata de jugar partido. Aunque tengan un enemigo en común en este sentido, que es ISIS, los intereses en Siria son muy diferentes. Entonces, que haya esa reunión, que se comparte información, no es tanto el problema es hasta qué nivel van y entender que en este caso podemos tener un enemigo en común, que puede ser ISIS, pero los objetivos estratégicos de cada uno son diferentes. Y eso es importante, que no es que sean amistad, no es que sea enemistad tampoco. Ahora, Isadora Velázquez, el error del presidente ayer estuvo en el tema de haber negado lo que había dicho el Washington Post y después decir, tengo todo el derecho a hacerlo. Aquí estoy de acuerdo con mi colega. En mi opinión, el error es no seguir las instrucciones de las personas que te están asesorando. Constantemente tenemos un presidente que abre la boca, dice algo y luego tenemos que solucionar lo que está pasando. Ese fue el error principal. Bueno, vamos a ver parte de los tweets de cómo comenzó la jornada para el presidente de los Estados Unidos referido a esto precisamente. Recuerden que los tweets de Donald Trump nos van señalando cuál es su posición y cuando estamos hablando de su asesoría, allí vemos que realmente él filtra lo que piensa y cómo lo piensa. Bueno, tenemos el primero, lo mostramos en pantalla a continuación. Dice, como presidente quería compartir con Rusia y tengo el derecho absoluto de hacerlo sobre hechos relacionados con el terrorismo y la seguridad aeronáutica. Además, quiero que Rusia incremente considerablemente su lucha contra el Estado Islámico y el terrorismo. Está ahí nada reprochable. Este fue, y tiene toda la razón, ya lo hemos analizado con los demócratas y los republicanos que nos acompañan aquí en el estudio. También tiene otro tuit que leemos a continuación y dice, le exigí tanto al director Comey como a otros desde el inicio de mi administración encontrar a los soplones de la comunidad de inteligencia. Y le pregunto a usted, ¿hay un soplón? ¿Cómo se está filtrando esto que hace que el presidente diga y después se desdiga? Bueno, hay sin duda desde hace tiempo. Mira, el presidente Trump tuvo sus diferencias con la comunidad de inteligencia y la sigue teniendo, cuando era candidato y lo tiene ahora. Y sin duda
que varias de las informaciones se filtren, no a la prensa que tiene buena. Son cosas que el presidente tiene que ver un poquito más institucionalmente, porque estos son sus propios asesores que pueden ver. Ahora, dicho esto, yo creo que tenemos que poner esto en un contexto más. Estamos actuando un poco en lo que pasa cada día alrededor del presidente. Pero es que si lo dejamos entonces al final no es que no lo dejemos, sino es que lo miremos un poco más allá. Sí, tiene razón, la gran fotografía. Lo importante aquí ahora es que se está preparando el ataque a Raqqa, ¿no? La capital estratégica dentro de Siria de ISIS. Todavía la batalla en Mosul, en Irak, está importante. Estamos ahora, por ejemplo, está toda la relación con los kurdos dentro de Siria, que también estamos apoyando. Hay todo un esquema más. Y entonces, ¿cómo juega la relación de Estados Unidos y Rusia dentro de todo este panorama? Y eso es lo importante. Vamos a hacer una pausa y sigo con mis invitados en el próximo segmento. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales de Mega TV. Allí encontrará lo mejor de este programa. Y volvemos de inmediato con más información. Corea del Norte pudiera ser el origen del virus en que contaminó computadoras en el mundo entero. Ya lo vemos.